Porque cambiado el sacerdocio. Ahí viene, listo la cámara, a tomar la foto, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí nos dice eliminado el sacerdocio eliminado. A eso se lo enseñaron mal. No me tiene un capítulo, no me tiene un versículo donde diga eliminado el sacerdocio. Eso no existe. Yo sí le tengo capítulo y versículo donde dice cambiado el sacerdote. Una cosa es decir cambiado y otra cosa es decir eliminado. La Biblia no dice eliminado, y si dice, me da el capítulo y el versículo y no hablo más. Pero si dice cambiado, entonces aquí todo podemos ver que es la Biblia Reina Valera. No es la Biblia de los católicos, es la Biblia de los hermanos separados. Entonces, si la Biblia dice cambiado, ¿por qué aquel maestro que le enseñó a usted que no fue cambiado, que fue eliminado, por qué no le dio capítulo y versículo? Padre Luis, un gusto poderle saludar y saludos para todos ustedes, bendiciones abundantes. Yo soy Jaime Rey y soy adventista del séptimo día. Oye, un aplauso para él. Realmente fui invitado por el hermano William, me invitó a un grupo realmente para poder estudiar y debatir sobre la palabra, pero no me imaginaba que había tanta gente. Me alegro porque es bueno. La verdad dice el Señor Jesús que la verdad nos hará libre, y nosotros tenemos que leer la palabra del Señor y también en su contexto, porque el Padre está hablando sobre qué clases de pecados nosotros en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía que confesarlo con el sacerdote. Entonces hay un tipo de pecado que es muy importante. Dice ahí anteriormente en el capítulo 5 qué clase de pecados somos los que nosotros tenemos que ir a confesar. ¿Por qué se da esa situación? No es todos los pecados realmente que nosotros tenemos que ir, pero es para aquel tiempo cuando existía realmente el sacerdocio para el pueblo de Israel. Entonces yo quisiera que leamos desde el capítulo 5 el versículo 1 y vamos a ir entendiendo la razón realmente de la confesión y qué se sacrificaba con razón de ese pecado en el que incurrió la persona que quería el pecado, ¿no? ¿Cómo es que se llama usted? Jaime. Muy bien, gracias. Jaime, este compartir es un compartir así ameno de cosas. Me alegra como ustedes tienen, con todo el cariño, con todo el amor y con toda la disponibilidad, con toda la sinceridad a tratar de compartir. Y esta es la idea, Jaime. La idea aquí no es que esto sea un ring de boxeo, la idea aquí es simplemente que usted y yo expongamos las ideas así bonito como usted lo está haciendo. Exponga su idea, maravilloso, fantástico. Él dijo una cosa, que examináramos que no era todos los pecados, sino era una clase de pecado. ¿Entendí mal o así fue que usted dijo? Así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces, aquí la idea es, no solamente porque él diga, lo dice la palabra, ya con eso le voy a creer. Tiene que comprobarlo. Y lo vamos a comprobar para que vean ustedes que según a él le enseñaron y se le respeta, porque aquí lo único que venimos es a compartir las ideas y a enriquecernos. No venimos aquí a insultarnos, venimos a enriquecernos. Sus conocimientos me enriquecen a mí, enriquecen la comunidad, y debe saber, Jaime, que lo están pasando por internet a nivel mundial. Entonces, lo enriquecen a usted, lo enriquecen a mí, enriquecen a los presentes y lo enriquecen a través del mundo a los demás. Y simplemente vamos a comprobar si es verdad que el sacerdote solamente podía perdonar una sola clase de pecado. Listo. Si la Biblia esto lo dice, listo. Le interrumpo, Padre Luis. El hombre no tiene la capacidad realmente, el sacerdote, de perdonar pecados.
El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Nadie más. La palabra lo dice ahí porque nosotros vamos a hacer sacrificio ante Jehová. El que otorga el perdón es Dios. Nosotros como hombres no podemos perdonar los pecados. De eso por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios y dijo que Él era capaz de perdonar pecados. Pero Jesús sí era Dios. Jaime, Entonces, en eso estemos claros. ahora Jaime, a mí me gusta el diálogo. Jaime, usted dice que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No tiene poder. Jaime, usted me podría mostrar un solo capítulo, un solo versículo donde diga que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jaime, si es tan amable, el mundo entero lo está siguiendo. Padre Luis, pero si usted de sobra tiene que saber más que yo, que por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios. Pero tenemos que entender que Jesús era Dios hecho hombre. ¿Me entiendes? Sí, Jaime. Ahora está bien, Jaime. Entonces usted no tiene una cita para fundamentar eso solamente por lógica, por la lógica que usted saca. La puedo buscar, pero voy a tener que escudriñar. Le doy todo el tiempo y le doy hoy, le doy mañana y el sábado lo espero de nuevo. Bueno, No hay ningún problema. Y después hago cada cita. Jaime, en primer lugar, debo decirle que esa cita no existe. Pero en segundo lugar, le debo decir, Jaime, que hay una cita, o dos, o tres, donde dice lo contrario a lo que usted no me puede comprobar con la Biblia. Hay citas donde dice que sí, el hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, Jaime. ¿Y sabe qué? Y yo sé el capítulo, y sé el versículo, y si usted quisiera saberlo, se lo podría dar y usted mismo lo podría leer para que usted note la diferencia entre la doctrina que le enseñaron a usted los adventistas y la doctrina que me enseñaron a mí, la Iglesia Católica. Que la doctrina que a usted le enseñaron, se la enseñaron por suposiciones, porque Jesús es Dios y entonces se supone que Él es el único que puede perdonar pecados. Pero yo no por suposiciones, sino Jesús le dio el poder. Ciertamente ese Jesús es Dios y como es Dios puede perdonar pecados. Y un hombre, ciertamente, así, digámoslo aquí, a primera vista, un hombre no puede perdonar pecados, claro que no. Pero si Dios le da el poder, la autorización, la orden de perdonar pecados, entonces ¿sí lo puede perdonar o no? Sí. Eso le pertenece a Dios. Pero Dios ha querido, y tenemos constancia bíblica, capítulos y versículos, tranquilos y serenos, para mostrarle a usted que Dios tiene ese poder de perdonar pecados. Pero a Él le pareció bien darle ese poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Y si Él lo hace, y si Él lo dice, Jaime estaría dispuesto a creerlo y aceptarlo, ¿o no? Yo le voy a dar un texto para ver si es que de pronto estoy entonces equivocado. Dámela, Jaime. Muy bien, así es. Ya me acordé ahora mismo de un texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dígame usted, ¿le escucha? Sí, se lo explico, Jaime. Voy a tratar de explicarlo. Nosotros también leemos esa cita y creemos en esa cita. La cita dice así: hijo mío, no peque, pero si alguno peca, se lo traduzco en castellano. ¿Cuál es el problema? Tenemos un abogado ante el Padre, en Jesucristo. Él nos perdona. El justo. El justo. Él nos perdona. Pero resulta que nosotros, escudriñando las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo nos perdona los pecados. ¿Cómo? Él nos perdona. Sí, pero ¿cómo? Como usted me lee el capítulo 2, Jaime, yo le leo el capítulo 1, que está delante del 2.
Porque el 2 es resumen del 1. Ya primero está el 1 y después está el 2. Y le voy a leer con serenidad y tranquilidad porque Jaime quiere que se lo demuestre. Pero vamos a hacer una cosa, Jaime. Como usted ya me preguntó esto, me deja yo respondo. Cuando yo responda, usted me puede preguntar para que la idea quede clara. Pero se queda allí para que estemos atentos. Miremos. O si quieren lo lee usted mismo ahí, Jaime. 1:5, capítulo 1, versículo 1, del 5 en adelante, Jaime. Dice la palabra del Señor, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él. O sea, que no viene de hombre, que viene directamente de Él, que Él nos lo dejó y que tenemos que creerlo. Siga. Y os anunciamos. Como viene de Él, nosotros lo anunciamos, no lo cambiamos, lo proclamamos tal como Él lo dejó. Siga. Dios es luz. A ver, Dios es luz. Ustedes saben que el pecado es tiniebla. Lo contrario del pecado es la luz, la gracia de Dios. Dios es luz. Siga. Y no hay, dice, ningunas tinieblas en Él. Y en Dios no hay tiniebla, no hay pecado, no hay oscuridad. Siga. Si decimos que tenemos comunión con Él, Si decimos que usted y yo tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y andamos en tiniebla, en el pecado andamos significa, ojo, no quiere decir que pequemos, porque ¿quién no va a pecar? Andamos significa que nos acostumbramos a vivir en Él sin querer salir de ahí. Andamos ahí como sin querer salir, acostumbrados al pecado. Si andamos en las tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. y no practicamos la verdad. Siga. Dice, pero si andamos en la luz, Pero si andamos en la luz, en la gracia como Dios en la luz, ¿Cómo? todo lo contrario al pecado, dice, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, y la sangre, paren la oreja, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, paremos ahí antes de seguir. El pecado invadió el mundo gracias a Adán y a Eva. Todos los pecadores, viene Jesucristo, derrama su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Eso lo sabemos. Su sangre nos limpia. Recuerda lo de Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero. Su sangre nos limpia del pecado. Pero ojo, esa sangre que nos limpia del pecado, usted y yo debemos aceptarla o no aceptarla. Si la aceptamos, nos limpia. Si no la aceptamos, no nos limpia. Le interrumpo, Padre Luis. ¿Y cómo la aceptamos? Ahí va. Sigue. Ahí va. Ahí viene. Así me gusta. Ahí viene. Paren la oreja. ¿Cómo la aceptamos? Si decimos que no tenemos pecado, Primero, ¿cómo la aceptamos? No. Ya va. Ya. Reconociendo que tenemos. El primer paso para aceptar la sangre de Cristo es reconociendo que somos. Ese es el primer paso. Siga. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, el La- segundo paso. Sí. El segundo paso, siga. Es el primero, reconocer. Segundo, Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. aquí viene el segundo. Si confesamos Ahí, los pecados, ahí está la segunda manera de aceptar. La primera es reconocer que soy pecador, Jaime. Y la segunda, confesar mis pecados. Esta es la segunda parte. ¿Por qué debo confesar los pecados? Porque si yo no los confieso, Jaime, me quedé en la primera parte o no en la primera parte. Adelante, niña. Ven para acá, niña, ven para acá. Dame un segundito. Ya va. Dame un segundito y ya le doy, Jaime, como le he dado chance para que hable, ya le doy chance para que hable. Observen entonces ustedes, hermanos, que Jesucristo sí ha derramado su sangre para perdonar los pecados. Pero eso a la persona que lo acepte.
¿Y quién es el que lo acepta? Primero, aquel que reconoce que ha pecado. Y segundo lugar, aquel que es capaz de confesar los pecados. Si confiesa entonces los pecados, ahí viene la aceptación de la sangre de Cristo, la limpieza y la purificación de todo pecado, que entonces tiene coherencia, conexión con lo que leíamos de Levítico 5:5. Si alguien ha pecado, confesará su pecado. Y dice ante quién tenía que confesar los pecados y quién era el que estaba autorizado por Dios para dar el perdón de los pecados. Cosa que en el Nuevo Testamento también está, al igual que en el Antiguo, y que lo podemos demostrar con citas bíblicas. Jaime tenía una pregunta y le voy a dar chance. Sí, yo quiero terminar el versículo porque es importante cuando nosotros estamos en un versículo terminarlo para poder entender realmente el mensaje. Vuelvo y repito, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Ciertamente. Y limpiarnos de toda iniquidad. Déjame terminar, Padre Luis. El Señor dijo, cuando alguien en aquel tiempo que caminó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Señor bueno, le dijo, no hay bueno ni aún uno. Entonces entendamos bien a quién va la confesión de nuestros pecados. Pero esta confesión de pecados no es una confesión antes de nosotros haber recibido un bautismo. El bautismo de Juan el Bautista, que vino y bautizó en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Que sin Él tener realmente pecado en Él, dio ejemplo de bautismo. Ahí usted está aceptando la sangre de Cristo por el perdón de sus pecados. En ese arrepentimiento sí hay realmente perdón. En un arrepentimiento a conciencia. Porque un niño pequeño, un niño por ejemplo de 1 año, ¿de qué puede arrepentirse? ¿Qué perdón puede pedir él si no tiene ni conciencia? Tenemos que estar claros en esto. Esta no es una carta que está hablando para aquellos que están aceptando un perdón antes del bautismo. No, este es un perdón después del bautismo, cuando usted realmente entrega su vida a Cristo. Entonces, una vez que usted está ya realmente entregado a Cristo, no somos perfectos. El pecado es un conflicto cósmico, no es una cosa que nosotros estamos aquí ante carne, sino son huestes, son legiones de demonios que están metiéndose en nuestras vidas para destruirnos. Ese es el pecado que a veces nos lleva a nosotros a tener que venir y confesar la ira que a veces tenemos en nosotros, la envidia, tantos pecados que pueden haber que nadie los conoce más que nosotros. Ese es el pecado que Él le va a limpiar. Dice la palabra del Señor, si usted le confiesa a Él, a Jesucristo el justo, a Él hay que confesar los pecados directamente. Y yo voy a mostrar una cita en Hebreos que deja claramente establecido ante qué sacerdote nosotros tenemos que confesar los pecados. A continuación. Pero Jaime, observa Jaime, ¿le entendí mal o le entendí bien? Usted me puede corregir. Entendí que había que confesar los pecados en aquel tiempo cuando se iba a recibir el bautismo de Juan, que era un bautismo del perdón de los pecados. Pero después del bautismo, ¿entendí mal o entendí bien? ¿Ya no hay que confesar los pecados con un hombre, sino directamente con Dios? No. ¿Entendí mal? Nosotros, para aceptar el bautismo, conforme a lo que enseña el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplos. Voy a explicar para que usted pueda entender. No, porque es que usted quizá no me entendió la pregunta mía. Si le entendí lo que usted me dijo, le voy a explicar nuevamente. Mira, Jaime. Para explicar más claro. Está bien, ya le doy chance, pero para que usted tenga la idea clara, ¿sí? Sí. Jaime, yo me confundí entonces. Yo entendí que usted me está diciendo que la confesión era solamente antes de bautizarse y ya con el bautismo que le perdonan los pecados y ya no hay que confesarse más. Entendí yo eso, pero usted me dice que no. O sea que luego usted vuelve a retomar que hay que confesar directamente el pecado con Jesús cuando todavía no me ha dado la cita. Y vuelve y retoma y no me da la cita. Ay, yo quiero que si usted me retoma la cita donde diga que tengo que confesarme directamente con Jesús o directamente con Dios,
usted me dé la cita, Jaime, porque hasta que usted no me dé la cita, yo no le puedo creer. Ok, yo le voy a explicar entonces de pronto me expliqué mal. Ahora voy, pero déjeme explicarle. Yo hablé de un paso fundamental porque estamos hablando de confesión de pecados, ¿ok? Yo quiero que entendamos algo. Primero, para nosotros poder recibir a Cristo, nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados para recibir el bautismo. Tenemos primero que arrepentirnos. Si nosotros realmente somos bautizados de la manera en que el Evangelio de San Juan nos enseña, conforme a nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él enseñó su bautismo de qué manera era. Cuando nosotros como pecadores aceptamos el pecado que hay en nosotros, nos arrepentimos, nos bautizamos, nosotros realmente vamos a recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo de pecado. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes haberse arrepentido y haberle confesado al Padre el pecado. Por eso habla aquí de la confesión al Padre. Pero yo quiero decir, yo le dije a él que hay que confesarlo ante un sacerdote, sí, ante el sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso está hablando aquí de un abogado. Yo quiero ir a la cita. Es Hebreos 4:14. Yo quiero que vayamos a la cita porque la palabra es la que tiene que hablar. No yo, no quiero hablar. Aquí está Hebreos 4:14. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entendamos bien la profesión que el Señor nos mandó aquí. El Señor nos mandó a todos nosotros a ser realmente sacerdotes aquí, a todos. Pero sacerdote se quiere decir santo, andar en santidad. Eso es lo que el Señor nos está hablando aquí, nuestra profesión. Y vamos al 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúchalo bien a continuación el 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entendieron ahora la razón con quién son? ¿Quién es realmente el sumo sacerdote? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él fue crucificado, el velo en el templo fue rasgado en dos. Hasta ahí duró la fiesta realmente de los sacerdotes aquí en la tierra. El sacerdocio en la tierra se acabó. Es así. La palabra del Señor lo dice. Jaime, vamos a respetar a Jaime. Déjenme que si ustedes comienzan a portarse mal, nos van a echar a perder este encuentro tan bonito que tenemos. Es un encuentro muy hermoso, muy de hermanos, muy de amor. Y esto me llena de gozo y de alegría porque Jaime es un ser muy especial. Y tengo que felicitarlo, Jaime, porque usted mantiene el amor por delante, la cordura, y se ve que el hombre sabio, porque el hombre sabio sabe hablar y sabe escuchar, y veo que tiene sabiduría. Bien, Jaime, ciertamente Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, pero debe decirle para su conocimiento que en el Antiguo Testamento existía el sumo sacerdote y existía el sacerdote. Una cosa era el sacerdote, Jaime, y otra cosa era el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. A ver, se lo explico, le doy la cita bíblica. El templo estaba dividido, una cortina dividía el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote, una vez al año, para ofrecer un sacrificio para el perdón de los pecados. Y a este lado de la cortina, que se llama el lugar santo, entraban todos los días los sacerdotes, distintos al sumo sacerdote. Los sacerdotes ofrecían todos los días los sacrificios de animales a este lado de la cortina. Y esos sacrificios eran para el perdón de los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote reunía todos los pecados que los sacerdotes a lo largo del año habían ofrecido a Dios,
y que la gente había confesado, y lo pasaba a la cortina una vez al año y ofrecía el sumo sacerdote ese sacrificio, recogiendo los pecados que los sacerdotes habían ofrecido, los sacrificios que los sacerdotes habían ofrecido para el perdón de los pecados del pueblo que venía a confesar los pecados. Y eso está escrito en Hebreos capítulo 9 versículo 6, y ya le doy el chance porque yo le di oportunidad que usted hablara. Entonces el Cristo es el sumo sacerdote. Él es el que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, que es el cielo. Pero eso representaba el lugar santísimo después de la cortina. Pero antes de la cortina estaban los sacerdotes que ofrecían todos los días sacrificio para el perdón de los pecados. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa en castellano? Que no podrá existir más sumos sacerdotes, pero sí podrán existir sacerdotes que quedan a este lugar de la cortina que representa la tierra. Y en aquel lugar de la cortina, Cristo, por eso se rasgó el velo, porque el sumo sacerdote entró en el lugar santísimo, como entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entró, pero no le quita la función a los sacerdotes que están a este lugar de la cortina. Al contrario, perfecciona, al contrario, asume, agarra eso. Y está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 6, que usted mismo lo va a leer. 9 y 6. Hebreos 9 y 6, léalo ahí. ¿Ya está ahí? Sí, sí, lea. Dice así, preparadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, Dice, entran los sacerdotes. los sacerdotes, la primera parte de la cortina para acá, Ajá. entran los sacerdotes, Para cumplir, dice aquí, los oficios del culto. los oficios del culto, porque no podía existir culto sin sacerdotes, ni sin sacrificio. Cuando los hermanos separados dicen me voy para el culto, no sé qué culto será, porque en la Biblia nunca me va a encontrar culto sin sacerdote, sin sacrificio. En el Antiguo Testamento siempre está regulado así. El sacerdote entonces ofrece todos los días el culto a este lado de la cortina. Pongan cuidado, ahora el sumo sacerdote, siga. Dice, pero en la segunda parte, En la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, una vez al año. una vez al año. Entonces está confundiendo al sumo sacerdote con el sacerdote. Eso es desconocimiento de las escrituras. Entonces, no lo juzgo, Jaime. Pero escúchame una Ya, cosa. Jaime, ya vamos, le doy chance, ya le doy chance, Jaime. El sabio sabe oír y el sabio sabe Yo hablar. lo escucho. No lo juzgo, Jaime. A usted le enseñaron así, pero le enseñaron cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Entonces ustedes observan que Jesucristo en ningún momento hizo lo que Él dijo, eliminó el sacerdocio. Eso no es correcto, eso no es verdad. Y en Jaime mismo lo va a leer en la Sagrada Escritura, en Hebreos capítulo 7, versículo 11, para que se dé cuenta lo que a usted le enseñaron, Jaimito. A ustedes se lo enseñaron no con fundamento bíblico. Lo que yo estoy enseñando, que el sacerdocio no se eliminó, que el sacerdocio continúa. Está escrito en Hebreos 7:11, que usted con su propio ojos lo va a leer, hazme el favor. Ok, antes de pasar para el Hebreos. Jaime, Al le doy chance para que usted hable. Sí, no, pero que terminemos el versículo, porque hace un momento hablé que era necesario terminar los versículos para poder coger el contexto. Vamos Pero, a terminar a 9, ver. 7 y después vamos al 7. Primero terminemos el versículo porque a continuación está lo importante. Bueno, Jaime, dale. Yo no puedo poner una palabra de un versículo, Bueno, una palabra de así. está bien, pero antes que lo lean, debo recordarles la idea para que no la pierdan. Los sacerdotes tienen una función distinta a la del sumo sacerdote. Los sacerdotes ofician todos los días con diferentes sacrificios a este lado de la cortina. El sumo sacerdote una vez al año, resumiendo todos estos sacrificios y llevándolo ante el lugar y representaba a Cristo. Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Ahora sí, siga, Jaime.
Ok, perfecto. Antes de continuar, yo solo quisiera hacer una pregunta para estar realmente de acuerdo. Y quiero que usted me la conteste, por favor, Padre Luis. Dice usted que se hacía un sacrificio. ¿Por qué se hacía el sacrificio? ¿Por qué era el sacrificio? Que pasaba a hacerse al lugar santísimo. ¿Por qué era el sacrificio? Porque no había remisión de los pecados y sacrificio. Okay. Para perdón de pecados, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver a quién necesitaba de perdón de pecados. Vamos a escuchar. Pero Jaime, a ver, El capítulo 7. ya va, Jaime. A ver, Jaime. Capítulo 9, ya, Jaime, versículo ya un 7. momentico, Jaime. A ver si nos entendemos, Jaime. Cuando usted habló, yo lo escuché. Hasta que no terminaste la idea, no hablé yo. Yo quiero terminar la idea y usted no me deja. Yo le voy a dar chance de que usted me diga eso. Pero termíneme la idea, Jaimito, y después usted agarra su idea y la desarrolla y seguimos el diálogo bonito que traemos. Perfecto, pero yo le termíneme termíneme la idea, Jaime. Capítulo 9, versículo 7. A ver, Jaime, ahorita hagamos la idea. A ver, Jaime, mire, hagamos una cosa, Jaime. Diga. Déjeme terminar la idea, Jaime, y después usted tendrá todo el tiempo para decir lo que el padre dijo, esto es mentira, por esto, por esto, o lo que sea, pero déjeme a mí terminar la idea para que la gente se dé cuenta que lo que yo dije no es mentira, Sí. está fundamentado en la Biblia. Entonces, Padre Luis, yo le quiero interrumpir una cosa. Verá, una de las cosas que yo más aprecio en mi iglesia es que nosotros no subestimamos a nadie. Yo creo que todos aquí queremos perdón de pecados, todos aquí tenemos una mente para poder entender, discernir y comprender. Todo el mundo creo que aquí que está buscando de Dios debe tener una Biblia en su mano y debe estar atento a lo que dice la palabra para poder entender. Porque no necesitamos que nadie nos interprete. ¿Quisieron que hable la Biblia? Vamos a hacer hablar a la Biblia. Porque si estamos aquí para escuchar la Biblia y que alguien me dé razonando, entonces no podemos. Si las ideas van a estar circulando, a ver, Jaime, la palabra está ahí. Jaime, mira Jaime. La palabra está aquí. Mira Jaime, en eso también estoy en disonancia con usted, Jaime. Porque si fuera verdad que nadie nos puede interpretar las Escrituras, entonces ¿por qué dice las Sagradas Escrituras que Jesús dejó maestros? Y si nadie nos va a interpretar las Escrituras, ¿por qué Jesús dijo, vaya, prediquen el Evangelio? ¿Por qué no dijo, cada quien agarre la Biblia y la interprete a su manera? Jaime, ahí no estoy de acuerdo. El Señor Jesucristo, mire, A ver, Jaime. nadie está negando lo que usted dice ni tampoco estoy en contra de usted. Ok, lo que dice la palabra del Señor en San Juan, si mal no me equivoco, 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es buscar, todos. No dice, anda que te dé escudriñando el maestro, anda que te dé escudriñando el pastor. No, si fuera así, discúlpeme, yo soy un hermano en la iglesia más nada. Y quieren que le diga la verdad, yo ni siquiera vine preparado. Y que Dios me castigue si creen que yo le estoy mintiendo aquí. Yo no he venido preparado. Pero me toparon un tema de lo que he aprendido, quiero leerlo, que la Biblia lo revele, porque a mí me enseñaron algo y quiero compartirlo, más nada. Yo no estoy para más nada. Yo quiero leer un versículo para que entendamos realmente quién necesita perdón de pecados, eso es todo. Y la Biblia lo dice aquí. El Padre Luis, no sé por qué no me quiere dejar. Oye bien, Jaime, Jaime. No, yo Jaime. Jaime, mire. A ver si nos entendemos de nuevo. Mire, Jaime, cuando yo tenga una idea y me toque hablar, yo desarrollo la idea y usted permite que la desarrolle. Cuando Jaime tenga la idea, Jaime desarrolla la idea y yo lo dejo desarrollar la idea, y después que Jaime termine de hablar, yo digo, Jaime dijo esto y yo no estoy de acuerdo en esto. Y así, Jaime, el diálogo sube, va fluyendo, Jaime, y no nos estancamos. Estamos estancados. Y estamos estancados porque yo tenía la palabra, estoy exponiendo una idea y usted no me ha dejado. Y si usted se da cuenta, sin darse cuenta, sin querer, usted me ha saltado a otro tema, que es el que cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, que ese es otro tema, que también se lo puedo explicar después de que le explique pero no puedo brincar para allí y brincar para acá. Jaime, vamos a hacer una cosa. Si usted no lo quiere leer, Leo el versículo y ya no le interrumpo nada. a ver,
Pero déjame terminar la idea. A ver, léame el capítulo 7, versículo 11 de Hebreo. Ustedes van a ver, hermanos, entonces retomo la idea para continuarla. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote que entró una vez y para siempre, no con sangre de animales, con su propia sangre. Los sacerdotes figurados a este lado de la cortina, quedamos en la tierra ofreciendo sacrificios, que es el del cuerpo y la sangre de Cristo. Él dijo, y yo no estoy de acuerdo, y esto es lo que les voy a comprobar, que a él le enseñaron una cosa que no dice la Escritura. A él le enseñaron que el sacerdocio llegó hasta Cristo y que de ahí para adelante no hay sacerdote porque fue eliminado. Les voy a mostrar que la Biblia dice todo lo contrario, y la Biblia afirma que el sacerdocio no fue eliminado. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, escuchemos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de aquel que se levantara otro sacerdote? Otro sacerdote, sigan. Según el orden de Melquisedec, Ajá. y que no fuese llamado según el orden de Aarón, Ajá. porque cambiado el sacerdocio. Ahí viene, listo la cámara a tomar la foto, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí nos dice eliminado el sacerdocio eliminado. A eso se lo enseñaron mal. No me tiene un capítulo, no me tiene un versículo donde diga eliminado el sacerdocio. Eso no existe. Yo sí le tengo capítulo y versículo donde dice cambiado el sacerdote. Una cosa es decir cambiado y otra cosa es decir eliminado. La Biblia no dice eliminado, y si dice, me da el capítulo y el versículo y no hablo más. Pero si dice cambiado, entonces aquí todo podemos ver que es la Biblia Reina Valera. No es la Biblia de los católicos, es la Biblia de los hermanos separados. Entonces, si la Biblia dice cambiado, ¿por qué aquel maestro que le enseñó a usted que no fue cambiado, que fue eliminado, por qué no le dio capítulo y versículo? Entonces, si yo digo que fue cambiado, es porque está escrito. Y si lo leemos, y él dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque creéis que en ellas vas a encontrar vida eterna. Pues bien, ellas dan testimonio de mí, pues estamos escudriñando las escrituras y nos asumimos a las sagradas escrituras, nos basamos a las sagradas escrituras, porque dice Juan 20:30, tantas cosas hizo Jesucristo que no están escritas en este libro. Estas se escribieron para que crean. Entonces tenemos que creer en lo que está escrito. Ahora, si Jaime, con el respeto que merece, exponga su idea y yo lo escucho. Cuando usted termine, me dice y hablo yo. Buenas noches, hermanos. Nosotros hemos invitado, mi nombre es Carla, nosotros hemos invitado aquí, somos adventistas del séptimo día, creemos en lo que está escrito en la Biblia y en nada más. Y yo escuché al principio, porque tuve que salir a mover el carro, que el hermano habló de Jeremías. Entonces, hay que comenzar por el principio, valga la redundancia. ¿Qué significa la palabra confiar? ¿Por qué no leyó Jeremías, verdad? Entonces dice, la palabra confiar en hebreo, desde el principio, significa en la antigüedad y hasta el día de hoy, el diccionario de nuestra lengua, tanto como en el hebreo, dice que es tener la certeza en algo que no nos va a fallar. Si nosotros confiamos nuestros pecados a otro hombre pecador, ¿qué confianza y qué certeza tenemos que Él no nos va a fallar?
Dígame usted. Ok. Ahora déjeme y le digo. deje que ella hable y después que ella hable, No, me para toca a mí. responderle a la hermana. No, pero es que El me cansa la idea. Ya, versículo- disculpe, hermana, por favor, disculpe. Mire, ella está hablando y está hablando conmigo. Ustedes son espectadores. Porque si ustedes van a hablar, son muchas personas. Y de aquí no saldríamos hoy. Ella va a hablar. Yo la estoy escuchando. Después que ella hable con el respeto que merece, ella me escucha y yo le hablo. Pero necesitamos dejar que ella exprese y ustedes escuchen y queda grabado. Más bien después lo retroceden, que ya está grabado, lo retroceden y analizan. Dale, déjenla hablar. Entonces, si nosotros confiamos en otra persona para resolverle la pregunta de la hermana que dijo de los psicólogos, hay que saber qué es psicólogo y qué es psiquiatra, porque muchas personas entendemos que el psicólogo es para locos y eso no es así. ¿Ok? Psiquiatra es para locos. Entonces, toda palabra tiene su terminología, pero la Biblia tiene su propio lenguaje, porque este es el lenguaje de nuestro Señor que nos dejó escrito por inspiración de Él. ¿Ok? Entonces, si nosotros confiamos en otro hombre, viene acá el Señor y nos dice: porque Jehová será tu confianza y en Él preservará tu pie de quedar preso. Hermanos, yo les voy a decir algo simple y sencillo. Yo lo escuché una vez y no sé de qué pastor. El pecado, no hay problema cuando la paloma vuela sobre nuestra cabeza. ¿Sabe dónde es el pecado? Cuando la paloma hace nido en nuestra cabeza. Porque nosotros podemos ver, pero si seguimos viendo, eso ya es pecado. Porque nosotros ya vamos más allá. Porque de ver vemos, pero cuando nosotros sabemos que algo está mal, lo evitamos. Entonces, si yo voy donde una persona que es como yo, de carne y hueso, que está en este mundo, en un mundo de pecado, de maldad y de tanta cosa, ¿cómo un hombre así no puede pecar? ¿Cómo nosotros podemos confiar en él? El Señor dice: abogado tenemos. Si no hubiese dicho: le dejo al sacerdote para que sea su abogado. Le puedo mostrar capítulo y versículo. No se lo puedo mostrar. Si me lo permite, si me lo permite, le llamo a ella. Ahorita puedo usted. Pero a ver, póngame cuidado. A ver, tengo que terminar el punto del sacerdocio mire, para Jaime. salir del tema del sacerdocio. Mire, Jaime, si Salgamos usted, del tema del sacerdocio. mira Jaime, mira Jaime una cosa. Mira Jaime, yo te entiendo, Jaime, y le voy a dar tu tiempo. Bueno, está bien. Lo que tiene que comprender, Jaimito, es que le tocaba a usted y usted le cedió muy gentil, caballosamente, el micrófono a ella. Y eso es de aplaudir, Jaimito. Pero luego, que ella expone algo, yo tengo que exponer. Y usted espera. Bien. Le voy a mostrar que lo que ella dijo, lo dijo con palabras ella, como a ellos le enseñaron a hablar con sus propias palabras y decir que es palabra de Dios, lo que está en la Biblia, pero no mostrar capítulo y versículo. A mí me muestran capítulo y versículo. Porque si no, yo sí les muestro capítulos y versículos. Porque ella dice que no dice que nos manda al sacerdote. Jesucristo nos manda al sacerdote. Ojo, y no solamente nos manda, sino nos dice que le da poder explícitamente para perdonar pecados. Primero, donde dice que Jesucristo lo manda al sacerdote. Y usted me hace el favor, me lo lee. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. San Lucas 17, 11. Jesucristo los manda al sacerdote, por algo será. Y luego les voy a mostrar donde Jesucristo le dio poder para perdonar pecados, para que ustedes comparen la doctrina de los hermanos separados, que no tienen fundamento bíblico, con la doctrina de la Iglesia Católica, que sí tiene fundamento bíblico y que se lo estoy demostrando. Léame San Lucas capítulo 17, versículo 11. ¿Puedo interrumpir ahí o no? No. Yo voy a leer, pero antes de esto, el padre Luis nos
dice claramente qué dijo Jesús. No nos olvidemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, el sacerdocio todavía estaba hasta que Él murió. Así que vale lo que Él dice. Yo digo, A ver, vuelvo y repito que eso no es verdad hasta que Él murió. Porque dice, no se eliminó, se cambió el sacerdocio. Entonces llegó hasta que Jesús murió el sacerdocio de la antigua alianza. Eso sí estamos claros. vamos, de la Lucas 17:11. 17:11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Qué más? Sí, ¿hasta qué versículo? Hasta donde yo le digo. Ok. Y al entrar en una aldea, le salieron, dice al encuentro, 10 hombres leprosos. La lepra es figura Ajá. de lo que es el pecado. Sí, Siga. los cuales pasaron a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Directamente con él, sin intervención humana, como dicen los hermanos separados. Ok. Llegaron y le dijeron, no vamos a utilizar intervención humana. Se fueron directamente al que sí podía, dice aquí el hermano, al mero mero, al que sí podía, tal como lo enseña la doctrina de los hermanos separados, directamente con él. Pues bueno, aquí van y le dice directamente a él: Señor, ten misericordia de nosotros. Y escuchen, aquí léanlo despacio, léanlo despacio, claro. Dice: cuando él los vio, les dijo, pongan la cámara, lista la cámara, listo, les dijo, y dice: id y mostraos a los sacerdotes. ¡Pácata! Muéstrense a los sacerdotes. Entonces, ese evangelio no es solamente para aquel tiempo. Por algo Jesucristo lo mandó al sacerdote. Si estos hermanos separados hubiesen estado en ese tiempo, no le hacen caso. ¿Por qué voy a ir al sacerdote si él es el mero mero? Si él es el Señor. Yo quiero que me sane tú mismo directamente, porque esos son unos pecadores. Porque los sacerdotes eran pecadores. Yo quiero que seas tú mismo, porque un hombre no tiene poder. Y entonces Jesús dice: vaya, preséntese al sacerdote. ¿Y saben qué fue? Siga, termine. Hermanos queridos, lo único que les digo es que todo tiene una razón de ser. Sí, ahorita él le va a explicar. Ahorita le va a explicar. No el tema anterior. Bueno. Ahorita va a explicar, solamente que lo va a hacer él. Ajá. Ok. Vaya, preséntese. Dice: cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fueron limpiados. Entonces observen que la obediencia a la palabra del Señor, que dio una orden, la orden fue: vaya, preséntese a los sacerdotes. Ellos obedecieron su palabra, la orden. Y dice la Biblia que el que obedece la palabra de Dios queda limpio, purificado. Al obedecer su palabra, quedó limpio. Pues ahora lo vamos a ver cuando Jesucristo resucita. Él resucita y le da un encargo específico a los apóstoles. En San Juan capítulo 20, versículo 21. Le da un encargo específico. Y ustedes verán que el encargo específico es exactamente lo mismo. Vayan a un hombre para perdonarle los pecados y le quedarán. Vamos a escucharlo para que usted se dé cuenta que el mismo Jesús, que de forma figurativa manda al sacerdote para quedar limpio, ahora no lo hace de forma figurativa. Ahora lo hace de forma real, clara, precisa. Ya ha muerto, ha resucitado y deja un encargo a los apóstoles. Léalo, por favor. Juan 20, 21. No hay chance, ahorita le da chance si su esposo le da la oportunidad. 20, 21. Juan 20, 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: Le digo otra vez, pongan cuidado.
Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Nos trae qué? Paz. Vamos a ver cómo nos trae la paz que nosotros necesitamos y queremos. Queremos la paz. ¿Cómo traemos la paz? El pecado nos roba la paz. Jesucristo nos trae la paz. Vamos a ver cómo. Como me envió el Padre. Aquí, ¿qué significa como me envió el Padre? Que el Padre en su infinito amor envió a su Hijo para purificar, para limpiar, para perdonar los pecados, porque Él es el único que tiene autorización para perdonar pecados. El Padre lo mandó a eso. Como el Padre me mandó a mí, observen que Jesús no se queda con ese poder para Él, como dice el hermano separado. Él delega ese poder. El mismo poder que el Padre le dio a Él, ese mismo poder se lo delega a los suyos. De modo que los hombres hasta ahí no tenían poder para perdonar pecados. Pero aquí ustedes van a tomar la foto cuando Jesucristo le dijo: el mismo poder que el Padre me dio a mí, yo se lo doy a ustedes. Eso no existía. Eso no existía. Eso se lo dio. Y si Jesucristo se lo dio, nosotros obedecemos a su palabra. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Obedecemos. Él es el mero, él es el que manda. Él es el Señor. Nosotros hacemos caso. Le digo Jesús: como el Padre me envió, ahora pongan listo la foto para que se dé cuenta que sí delegó a unos hombres. ¿Cómo que ahora? Así también yo os envío. Págata. ¿Envió o no envió a nadie? Sí, los envió, pero todavía no sabemos a qué. Puede ser que los envió a predicar, que también en otra ocasión los envió a predicar. Puede ser que los envió a lo que sea. Bueno, pero aquí hay un envío específico que nadie puede quitar. El mismo Dios en persona dio la orden y le dijo a los apóstoles: todavía en la tierra nadie tenía poder para perdonar pecados. Nadie. Solamente el Hijo de Dios, que le dio el poder. Y él dijo: pues como el Padre me envió a mí, ahora yo lo delego, yo los mando a ustedes. Ojo, y no los envió solo, le dio una garantía. Miren cuál fue la garantía. Dale. Dice: así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Le dio garantía para que nadie lo dude, para que nadie desconfíe de lo que Jesús está haciendo, porque Él le está dando el Espíritu Santo. Es verdad que Él se va, pero queda el Espíritu Santo, de modo que queda certificado por el Padre, como el Padre me envió, yo certificado por el Hijo y certificado por el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, certificado por los tres, por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo los envío a ustedes. Ahora tomen aire, a ver a qué los envió. Serenos. Aquí viene, listo la foto. ¿A quién los envió? Dice: a quienes remitieren los pecados. A quienes perdonaren. Remitir significa perdonar. A quienes perdonaren los pecados. ¿Ven que no existía el perdón de los pecados en la tierra? Pero ahora lo está inaugurando. Ahora está dando la orden. Está mandando Él. Él está dando la orden. ¿Habrá alguien que pueda violar esa orden? Dice la Biblia en Juan 5:39: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ella vida eterna, pues ellas dan testimonio y ustedes no quieren creer. A quien ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Y aquí viene la segunda condición. Miren la segunda condición. La segunda condición es que si alguna persona no acepta a Cristo como su Salvador, ¿de qué nos viene a salvar? Del pecado. ¿Cómo? Mandando a sus ministros a perdonar. Así nos está salvando. Él es nuestro Salvador. Si ustedes no aceptan a Cristo como Salvador, porque aceptar a Cristo como su Salvador no es decir: yo acepto a Cristo como mi Salvador y ya. No, señor. Aceptar a Cristo como su Salvador es obedecer lo que Él mandó. Si Él dice: si hay poder para perdonar pecados, aunque yo no esté de acuerdo, lo acepto como mi Salvador. ¿De qué me viene a salvar? Del pecado. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí,
Yo los envío a ustedes. ¿A qué? A perdonar los pecados. Entonces Él es nuestro Salvador. Nos salva del pecado y de la muerte. Alabado sea Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Entonces los hermanos separados dicen: acepte a Jesucristo como su Salvador. Claro que sí. Yo cuando me confieso lo acepto como mi Salvador, porque Él dijo: ustedes son mis representantes. El Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Yo acepto a Jesucristo mi Salvador. Él me va a perdonar por medio de los sacerdotes. Acepto a Jesucristo como mi Salvador. Pero no como ellos dicen: acepta a Cristo como su Salvador solamente por delante del pastor, diciendo: sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero no me confieso. Entonces, ¿cómo lo está aceptando? Y la segunda parte, que si hay alguno que no acepte a Cristo como Señor, como Salvador, como Dios, y no le haga caso, ¿qué le pasará? Terminen. ¿Qué le pasará? Les quedan retenidos. Ajá. Y a quienes, dice, a quienes se los retuvieres, ¿A quienes? retenidos. No, a ver, otra vez. A ver, para que no me pierda la Y idea. a quienes se los retuvieres, A quienes no se lo perdone, les quedan retenidos. le quedan sin perdonar. ¿Qué está diciendo? Que hay personas que no van a aceptar el perdón, la misericordia de Dios por medio de Jesucristo que dejó en los sacerdotes, que no van a aceptar a Jesucristo como su Salvador, lo van a rechazar. Y dice Jesús: me rechazarán, lo van a rechazar a ustedes, me rechazarán a mí. ¿Se acuerdan de Lucas 10:16? Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Lo van a rechazar a ustedes. Pues entonces los pecados le quedarán sin perdonar, retenidos. Entonces no es un orgullo separarse de la doctrina de Cristo. No es un orgullo no confesarse. No es un orgullo, es una desgracia, porque sus pecados le quedan sin perdonar. Y es un orgullo confesarse, porque Jesucristo dejó los sacerdotes para salvar las almas, limpiando los pecados. Ahora sí, hermano Jaime, tiene el tiempo que usted desea. Ok, yo he esperado. Ahora vamos a tener que esperar también un poquito. Y está en su Biblia. Porque hay mucho, ya abrió muchos campos. Antes de nada, donde empezó, quiero volver donde empezó el Padre Luis. En el Hagan versículo, silencio, repétenlo a él. hermanos queridos, yo quiero antes de nada explicarles algo bien claro. Aquí no se trata de que ustedes ganan, no se trata de que nosotros perdemos, aquí no se trata de que nosotros perdemos, ustedes ganan. Muy bien. Aquí se trata de que la verdad nos hace libre a Muy bien. todos. Eso. Así es. Es para que todos nosotros lleguemos al conocimiento pleno de la verdad, que es lo que nuestro Dios, a quien debemos alabar y glorificar en nuestras vidas, Él está esperando eso, nadie más. Cuando el Padre Luis leyó el Salmo 32, él leyó hasta donde él quería leer. Yo le voy a leer solo el versículo 5 completo, para que usted entienda que la comunión es directa con el Padre desde el inicio de la creación, desde que Él creó a Adán y Eva sin pecado. Mire lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. ¿A quién le declaró el pecado aquí el salmista? A Dios, a nadie más. Dice que le declara. ¿Sabe por qué Dios quiere que nosotros declaremos el pecado? Porque Dios quiere hacer un justo juicio sobre nuestras transgresiones. Cuando usted acepta que usted pecó, usted está aceptando que el Señor le va a perdonar a usted el pecado que usted lo cometió, usted está aceptando. Es como cuando alguien va a juicio y se declara culpable: me declaro culpable, aceptó. ¿Me entiende? Eso es lo que el Señor quiere, que aceptemos nuestras culpas. Si no aceptamos el pecado, el Señor no nos va a perdonar. Si yo no tengo pecado, decimos. Mucha gente que no le quiere compartir el Evangelio dice: pero yo estoy todo bien, pero mire, yo no hago daño a nadie. Bueno, entonces, ¿qué le puedo decir? Usted está santo. Prácticamente es lo que quieren decir. Mire lo que dice a continuación. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Aquí lo dice claramente.
confesaré mis transgresiones a Jehová. Aquí no dice voy a confesar mis transgresiones al sacerdote. ¿A quién le confiesa aquí? Es claro, a Jehová. No es que va usted a confesarle a nadie. Directo, y lea el Salmo 32:5. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Dios es el que le va a perdonar el pecado cuando nosotros lo confesamos directamente. Para terminar ahí, vamos a ir quiero terminar con el capítulo 9 de Hebreos, versículo 7, porque nosotros podemos brincar y no terminar el versículo y no llegamos al conocimiento pleno de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un preámbulo para que ustedes puedan entender algo. Primeramente, cuando el sacerdote, en aquel tiempo el sumo sacerdote, iba al lugar santísimo, él hacía expiación de pecados, sacrificio con la sangre de un cordero, sin mancha, limpio. Él hacía expiación, primeramente por él mismo, porque él también era pecador, y la palabra lo dice aquí, no lo digo yo, y después hacía por el pueblo, porque todos somos pecadores, aquí todos pecamos, no hay uno. Voy a leer lo que dice a continuación el 7, dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, o sea que tenía que llevar la sangre del cordero sacrificado, dice, la cual ofrece por sí mismo. Entenderán claro lo que dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, ¿cómo es que usted le va a confesar el pecado a otro pecador? ¿Cómo le puede un sacerdote a usted perdonarle sus pecados? Él también está haciendo expiación. Eso es en aquel tiempo cuando todavía había el sacerdocio. Terminamos aquí. Vamos a Lucas. A Lucas, porque no lo voy a dejar ni una que pase aquí. A Lucas 17. Vamos a Lucas 17:11. Lucas 17:11. Yo quiero que entiendan algo claro, ¿ok? En la antigüedad, cuando había el sacerdocio levítico, era necesario que el que declare limpio a un leproso sea el sacerdote. ¿Me entienden? El que tenía lepra, si tenía lepra, era porque era prácticamente como una especie de consecuencia de su transgresión y de su pecado. Aquel tenía que ir gritando: inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy, por toda parte del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la gente se aleje de ese que está contaminado, para que él pueda regresar otra vez al pueblo con todo, para que esté limpio. El que lo certificaba era el sacerdote, más no otro. Fue por la razón que nuestro Señor Jesucristo lo envía a los sacerdotes, para que ellos constaten que está limpio y perdonado. ¿Pero quién lo perdonó? Jesucristo. Entendamos el contexto, porque si nosotros no entendemos todas las cosas realmente como son, confundimos todo el significado de la palabra del Señor, que es muy profunda y extensa. Y entendamos claramente que mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, el sacerdocio levítico estaba instituido. Cuando se rasga el velo después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí duró realmente el sacerdocio levítico como conforme al Señor. Ya no hubo más sacrificios, ya no servían, esos sacrificios fueron anulados. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue al Jordán, Juan el Bautista lo miró y lo vio, él le dijo: aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo. Entendamos claro, el Cordero que quita el pecado del mundo. Hay procesos y hay tiempos que nosotros tenemos que entender. Cuando el Padre Luis habla de que dice que los pecados ustedes los quitan, se los retienen, vamos para allá, San Juan 20. San Juan 20, vamos a ver el contexto, si estamos correctos o estamos tergiversando la palabra del Señor. Queridos, les explico una cosa, cómo trabaja esto y cómo funciona, ¿ok? El Señor dio potestad a los apóstoles. El Señor no dio potestad a sacerdotes, a los apóstoles, a los discípulos. Y dice en el mandato de Mateo 28, dice: id y hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a hacer estas cosas, a hacer el bien, a las buenas obras. No le indicó: anda sacerdote tú y anda otro sacerdote. Todos nosotros somos toditos los que tenemos esa encomienda. No esté queriendo dejarle eso. No, que el hermanito que dirige el grupo pequeño, él se encarga de evangelizar. No, Señor, todos.
esto no es privado, esto no es que solo para un grupo selecto. No, Señor, es para todos nosotros. Y aquí, de lo que está hablando a continuación, yo voy a explicar conforme a lo que yo entiendo. Y si me equivoco, entonces quisiera que me corrijan. Y yo quisiera que todos nosotros leamos la palabra del Señor conforme a lo que dice aquí. Primeramente, aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo se le asoma a los apóstoles, a los discípulos de él, el Señor ya había venido del cielo. Acuérdense claramente que él dijo, es necesario que yo me vaya para poder enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos poniendo intercesión entre nosotros y el Señor a alguien que no sea el Espíritu Santo, nosotros estamos en pecado. Entienda que quien hace el cometido, quien nos convence de pecado a nosotros es el Espíritu Santo. Ese Espíritu que un día va a ser retirado de esta tierra, cuando ya no va a haber Espíritu Santo. Y en Apocalipsis lo dice, que el que sea bueno, siga haciendo lo bueno. El que sea malo, siga haciendo lo malo. Ya no hay espíritu que a usted lo mueva. Porque ¿qué es lo que a usted lo mueve a no cometer el pecado? El espíritu que trabaja en su mente para nosotros ser buenos seres humanos. Ejemplo como el Señor nos ha dejado, nuestro Señor Jesucristo. Voy a continuación en San Juan 20:19. Dice, al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Dice el 20, y dicho esto les mostró las manos, dice, y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo da el Espíritu Santo, yo quiero que ustedes entiendan algo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo. Usted no puede recibir el Espíritu Santo si usted es un pecador. Entiéndalo claro. Usted no puede decirle, yo ando con el Espíritu, pero anda en fornicación. Usted dice, no, yo ando con el Espíritu, pero por ahí ve algo y se lo va agarrando. Yo ando con el Espíritu. Ve a alguien necesitado y se hace el ciego, va por otro lado. Eso no es andar con el Espíritu. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha dado el Espíritu, le dio a sus discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Disciplinado, conforme a las enseñanzas del Señor. Él, como Dios, purificó a aquellos discípulos y les dio el Espíritu Santo. Entonces ellos ya tienen la potestad que Él les ha dado. Pero ¿para qué les confiere esto? Hay un encargo. ¿Qué es lo que se daba en el bautismo? ¿Qué es lo que se otorgó en el Pentecostés? El Espíritu Santo que cayó sobre más de 3,000 personas. ¿Por qué es eso? Hermano, por favor, sea breve, que tenemos ya tiempo encima. Por favor. Ok, perfecto. Voy a terminar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos, los mandó, les dio un cometido, claramente aquí dice. Y habiendo dicho esto, bueno, les dio el Espíritu Santo. El 23 dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, perdonados. Y a quienes se les retuviere, les quedan retenidos. Mire, hermanos queridos, cuando usted va a recibir el bautismo en conciencia, usted sabe que es un pecador. Cuando usted lo va a recibir, el bautismo, a usted tiene que bautizarle a alguien que es un ministro de Dios aquí en la tierra, con testimonio de vida. Entonces lo bautiza por inmersión, conforme nuestro Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán, enterró. Cuando usted baja al bautismo, usted entierra ese viejo hombre. Cuando usted baja ahí, usted en su mente, ningún pastor le dice confiésame tus pecados, no. Para usted ir hasta ahí, usted tiene que en la mente pedirle a Dios perdón y arrepentirse de lo que usted ha cometido mal. Cuando usted baja, usted está muriendo a todo el pecado de este mundo. Cuando usted sale de la agua, usted está limpio de pecado por el poder de Dios, conferido a ese ministro, no para que le perdone, sino para que lo pueda aceptar usted como un nuevo miembro de la familia de Cristo en el cielo. Eso es lo que está hablando aquí. Pero ¿quién puede ir a realmente ese bautismo? Alguien que conforme a la palabra del Señor esté en las condiciones. Ahora, yo quiero decir un ejemplo. ¿Por qué le retiene los pecados? ¿Sabe por qué se los retiene? Ella es mi esposa. Ok, un ejemplo. Yo no conozco de Dios.
¿ok? Conozco de Dios ahora, ella es mi esposa, pero tengo un amante aquí. El pastor no sabe, ella tampoco, pero alguien de por ahí sabe. Y él de pronto puede llegar ahí y decir a los hermanos de la iglesia, dice, ese es un adúltero, tiene un amante, una moza, como se dice en mi país. ¿Usted cree que el ministro de Dios me puede bautizar a mí? ¿Ustedes creen que él me puede bautizar a mí sabiendo que yo tengo una amante? Eso es que me va a retener y me va a decir a mí, usted no está en condiciones de recibir el bautismo de Pero el Cristo. bautismo es para el perdón del pecado. Nosotros tenemos que arrepentirnos del pecado primero y salir de esta condición, y después podemos recibirlo. Si el ministro sabe la condición, no nos va a dejar entrar a las aguas, y así muchas cosas. Tenemos que estar claros. Gracias. Bien, ahora viene, me dicen que tenemos que hacer un corte. Me quedo yo con la palabra. Me quedo con la lengua. Me pica la lengua. Pero ya, esto no se va todavía a daño. Bueno, muy bien. Entonces vamos a un receso porque nos exigen que hagamos un receso. Y vamos a un receso, vamos a comerciales y ya regresamos. Cuando regrese, me toca la palabra. Pero de verdad que me alegra mucho y le felicito tanto a él como a su esposa, porque mostraron cordura, mostraron sabiduría, mostraron respeto, mostraron amor y merecen un fuerte aplauso. Gracias, Jaime y su esposa, que no sé cómo se llama, pero muchas gracias. Pero no voy a dejar de terminar de aclarar lo que él dejó en el aire. Y voy a retomar la cita que él dio y lo que él dijo. Retomemos la primera que quedó en el aire. Salmos 32, versículo 5. Y lo vamos a leer de la Reina Valera para que sea exactamente como él lo estaba diciendo. Salmo 32, 5. Presten atención para que aclaremos las dudas. Dale. Probando. Mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré. Y él decía, ahí está la prueba, que es directamente con Dios, sin examinar más nada. Solamente mi pecado te declaré. Lo que él no sabe es que cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados, lo vamos a confesar ante Dios. Pero ahí está el instrumento de Dios. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, no al cura. El cura es un instrumento de Dios. Por eso presten ustedes atención que cuando el sacerdote da la absolución, él no dice, yo con mi poder te perdono. No. A ver, Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de Cristo Jesucristo, y enviaste al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, recordando a Juan 19, 21. Concédele a este hermano por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que no dice de parte mía? Porque el sacerdote representa a Dios, el embajador de Dios. Por eso cuando dice confesaré mi pecado, no se refiere que sea directamente con Dios o en la pata de un palo. Se refiere que al confesarlo con el sacerdote es como si lo hiciera con el mismo Dios, y se lo muestro. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo, Levítico 5:5, que él no me dejó terminar de leer, pero que ahora lo vamos a leer. Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesaré mis pecados al Señor, a Yahvé. Ahora vamos a ver cómo y quién es el que de parte de Dios me va a dar el perdón, para ver si es un palo o si es directamente con Dios. Dale. Y para su expiación
traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Ah, y de paso, no solamente le va a confesar a Yahvé los pecados, también le va a llevar ¿a quién? A Yahvé. Le va a llevar, ¿qué le va a llevar? Una oveja, una cabra, un cabrito, cordero, un par de tórtolas o 2 pichones. Pregunto, ¿se imaginan ustedes que va a venir Dios a recibir esa cabrito, ese ovejo, o lo va a recibir el sacerdote en representación de Dios? Que no me diga que también, entonces, como es directamente con Dios la confesión, ahí dice, confesaré a Yahvé mi pecado, pero también dice, le llevaré a Yahvé una ofrenda. Otra vez, repítalo. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ajá, primero confesar. Y pongan cuidado, ¿qué le va a llevar a Yahvé? Y a ver si es directamente a Yahvé o hay alguien que representa a Yahvé. Y para su expiación traerá a Jehová A Jehová traerá, padre la oreja, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra. ¿Acaso Jehová va a venir y le va a decir, denme para acá la cabra, denme para acá la oveja? No. Jehová tiene sus representantes y cuando se le presenta a Jehová, como dicen ellos, es ante el sacerdote, que como lo dejó Jehová, es como si fuera el mismo Jehová. Cuando tiene que confesar los pecados ante el Señor, es ante el ministro, y el sacerdote escucha la confesión y recibe la ofrenda y da el perdón de parte de Dios. Pongan cuidado. Una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el Ahí sacerdote está el sacerdote, que en primer lugar va a escuchar la confesión, en segundo lugar va a recibir la ofrenda de ese animal, y en tercer lugar va a hacer la expiación de los pecados. como ofrenda de expiación, y el Ahí sacerdote está, repítalo. y el sacerdote Otra vez. y el No sacerdote dice directamente Jehová. Eso es mentira. Mal interpretar las sagradas escrituras. Es el sacerdote. y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote, representante de Dios, hará la expiación de los pecados. Ah, entonces, ¿qué están diciendo las escrituras? Que sí hay que confesar los pecados a Dios, pero ante su representante. ¿Y quién es el representante en el Nuevo Testamento ahora? Para perdonar los pecados, ya leo, a quien le perdona los pecados le quedan perdonados, lo mandó a perdonar. Que él dice que ya en el Nuevo Testamento no hay quien perdone los pecados porque no hay sacerdote. Vamos a ver si eso es verdad. Él no me mostró capítulo ni versículo, a pesar de que se lo pedí con insistencia. Pero yo sí le voy a mostrar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. En adelante, ustedes van a ver que Dios es el que perdona los pecados, pero por medio de un hombre que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, que nosotros llamamos sacerdote, y que dice, no existe el sacerdote. A ver si no existe. A ver, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. De la Biblia, Reina Valera. Por eso dice Jehová. Y todo esto proviene de Dios. No es invento del Papa, no es invento de los obispos, no es invento del cura Toro, proviene de Dios. Siga. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y los hermanos separados llegan hasta ahí. Hasta ahí, por Cristo, por su sangre, ya estamos perdonados. No queda hasta ahí. Miren lo que sigue, paren la oreja, lo siguiente. Y nos dio Y nos dio, eso es lo que los hermanos separados rechazan.
Y nos, repítalo. Y nos dio Y nos dio, eso está escrito, nos reconcilió con Dios por medio de Cristo. Pero nos dio, ¿cuándo nos lo dio? A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. Se los dio. Nos dio el ministerio que no tienen los hermanos separados. El ministerio, algo que tiene que ministrar, el sacerdote es el que ministra. El ministerio ¿de qué? de la reconciliación. Sí. Solamente que a ellos, cuando ellos agarran la Biblia y la interpretan a su manera, pues cada quien enseña lo que le viene en gana, pero no lo que mandó Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, porque creen encontrar en ella salvación, pues ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Pero cuando las Escrituras hablan una vez es porque es importante, y cuando hablan 2 veces es porque es muy importante, y si lo dice 3 es porque es muchísimo importante. Aquí está la primera, va la segunda. La segunda no es continuación, no es repetir, es continuación. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, como dicen los hermanos separados, solo en Cristo, porque solo Él es el que tiene poder para perdonar pecados. Dios perdona solamente en Cristo porque Él es el Cordero de Dios, porque Él que derramó su sangre y por su sangre somos perdonados. Bueno, aquí dice otra vez Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. reconciliando consigo el mundo significa salvando de los pecados, de la condenación eterna, perdonando los pecados. Pero ellos llegan hasta ahí, se frenan, no siguen lo que viene, que es cuando delega a los hombres la autoridad. Todo cuidado, ahí vienen, pongan la lupa, listo la cámara, para que vean la delegación. Dale. No tomándoles en cuenta Todavía no viene. En la explicación de la comisión. No tomando en cuenta. a los hombres sus pecados. Ahora viene, ahí sí, listo, la cámara. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un encargo, sí. Si hay hombres en la tierra, pecadores, que tienen el encargo de perdonar los pecados para la reconciliación. Por tercera vez, y lo dice más claro para que ustedes y yo no lo dudemos, lo dice en castellano, cosa que los hermanos se acuerdan que ellos dicen: esa función llegó hasta Cristo, se acabó, no hay sacerdote porque ya Cristo lo eliminó. No, más bien nombra nuevos. Y a ver, tomen aire, porque ahora San Pablo viene a decir orgullosamente qué significa lo anterior. Aquí viene, paren la oreja, pongan la lupa, Así que somos embajadores en nombre de Cristo.